Ante la ausencia de programas, acciones y políticas públicas coordinadas, directas y específicas para combatir la explotación sexual comercial infantil, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, exhortó al gobierno de la ciudad y las organizaciones de la sociedad civil a formar un frente común para combatir a quienes lucran con la dignidad humana. No permitamos que las invisibles y poderosas redes de pederastia sigan corrompiendo autoridades, impidan el ejercicio del derecho humano a la seguridad, a la protección que merece la infancia de la ciudad y mucho menos, que intimiden y amenacen a las defensoras y defensores de los derechos de la infancia, como últimamente hemos sido testigos. Durante la presentación del informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal, el Ombudsman capitalino se refirió a las condiciones de abandono, soledad, pobreza, desigualdad y exclusión social que conducen peligrosamente a las niñas, niños y jóvenes a esquemas de mayor riesgo y vulnerabilidad. Resulta vergonzoso la ausencia de programas y la escasez de resultados en México y en su ciudad capital. El DIF nacional reportó que para el 2000 se estimaba que existían alrededor de 16,000 niñas y niños utilizados y utilizadas en prácticas de prostitución, pornografía, turismo sexual y tráfico para actividades sexuales. Por desgracia, los niños, niñas y jóvenes en situación de calle comúnmente son víctimas de la explotación sexual. La Secretaría de Seguridad Pública Federal estima que el 95% de la población en esta situación ha sido al menos víctima de una experiencia sexual con un adulto. Álvarez y Casa resaltó la importancia del informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal. Y quiero resaltar que este informe busca contribuir con el gobierno del Distrito Federal para la elaboración de políticas públicas dirigidas a detectar, sancionar y erradicar esta práctica y lograr con ello una adecuada y eficiente atención, recuperación y reintegración de las víctimas de la explotación comercial sexual infantil, a partir de garantizar sus derechos humanos fundamentales. Emilio Álvarez y Casa mencionó algunas de las propuestas que contiene el informe y que están encaminadas a impulsar el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano en la materia. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal propone, y permítame resaltar solo algunos de ellos: impulsar mecanismos de promoción, protección y valoración de derechos de las niñas, niños y jóvenes con base en el principio de interés superior del niño establecido en la Convención Internacional. La delimitación conceptual y precisión jurídica acerca de la explotación sexual comercial infantil. Elaborar un mapa territorial del problema para obtener datos confiables y aproximados. Realizar un análisis de las facultades y programas de las autoridades, órganos, dependencias e instituciones competentes e involucradas en el tema de los derechos de las niñas, los niños y jóvenes. Desarrollar un marco general para el diseño y ejecución de programas y políticas públicas para combatir la explotación sexual comercial infantil. Impulsar un programa de reinserción, recuperación y reparación del daño de las niñas y niños y jóvenes involucrados en la ESI. A su vez, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa, dijo que el gobierno capitalino publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las reformas al Código Penal del Distrito Federal relativas a los delitos sexuales cometidos contra la niñez. De negar el beneficio de la disminución de la pena, aun cuando se reconozca la participación de la comisión de los delitos de pornografía, trata de personas, corrupción y turismo sexual. Se modifican los tipos penales y se aumentan las penas en los delitos de corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta. Se tipifica también el delito de turismo sexual y se tipifica también el delito de pornografía. Se crean los delitos de trata de personas, que consiste en sancionar penalmente al que promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos o tejidos
o su componente dentro del territorio del Distrito Federal. Se establece también que los delitos de corrupción, lenocinio, pornografía, turismo sexual, trata de personas y explotación laboral son delitos de delincuencia organizada y que sin duda facilitarán también el trabajo del Ministerio Público en el Distrito Federal. La periodista Lidia Cacho Ribeiro señaló con preocupación lo normal que ahora resulta la prostitución entre la sociedad. Que llega un momento en que estos niños y niñas que están insertados en estos medios de trata de personas, que incluye la explotación sexual comercial, la prostitución, la venta, el trabajo forzado, a partir de que cumplen 17 o 18 años son vistos no solamente por las autoridades, sino incluso a veces por los propios especialistas ya como prostitutos o prostitutas. Es decir, como si repentinamente, en el momento de empezar a acceder a la edad adulta, se convirtieran en personas que están plenamente conscientes y voluntariamente en un mundo de explotación sexual. Me parece que esa es una de las discusiones pendientes, sobre todo con quienes hacen de estas investigaciones y con quienes trabajan directamente con las víctimas, por supuesto, para tratar de cambiar el lenguaje y mantenerlo dentro de la trata de personas, que la explotación sexual comercial es una de ellas, la la pornografía infantil también es otra de ellas. Y en este sexenio estamos viendo cómo la Federación está empezando a debilitar a las organizaciones no gubernamentales, eliminando sus recursos. Al tomar la palabra, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Gerardo Sauri Suárez, señaló que el informe llama a la movilidad a los diferentes actores políticos y sociales en la Ciudad de México. Y cuando leo este informe, una serie de preguntas surgen en mi cabeza y una de ellas es: ¿cuántos recursos está invirtiendo este país? ¿Cuántos recursos está invirtiendo la Ciudad de México? ¿Cuántos recursos nuestros legisladores a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México van a destinar para el presupuesto 2008 para combatir y erradicar la explotación sexual comercial? Y en el tema de inversión en la infancia es en donde está puesto la mayor carga de la falta de cumplimiento de los países en materia de derechos de la infancia. En general, países como México han ratificado una gran cantidad de tratados internacionales, han hecho algunas adecuaciones jurídicas y han generado, en algunos casos, algunas políticas públicas, pero sin embargo, se ha hecho sin eficientar la inversión existente y mucho menos sin aumentarla. En tanto, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando González González, destacó la importancia de que la explotación sexual comercial infantil empiece a visibilizarse, lo que ha originado las primeras denuncias en este rubro, cuando anteriormente era prácticamente imposible. Finalmente, la consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Elena Azaola, detalló que este informe describe la situación social de las niñas, niños y adolescentes que están siendo explotados. El informe es sin duda alguna contundente y me parece que, que si nos preguntamos cuál es esta realidad en la que se sustenta el informe, no tendríamos más que caminar 5 cuadras para darnos cuenta que si caminamos esas 5 cuadras y nos internamos en la realidad de esas niñas y de esas jovencitas que están siendo explotadas, es como si al caminar 5 cuadras retrocediéramos 5 siglos. Es esa la realidad en el fondo de la pérdida más absoluta del ejercicio de derechos, de la incapacidad del Estado y de la incapacidad de la sociedad para actuar al nivel de una sociedad de que se merece esta ciudad y de que se merece un país de este siglo, ¿no?